Atrévete a saber. Y el otro gran tema de Marx no es el Estado, no es las clases sociales, cómo salir de la alienación. Y una de las alienaciones, la que él no conoció, es hoy esta supuesta facilidad que dan los medios de comunicación. Y entonces hacer esto, como estamos haciendo en este momento, y yo lo quiero, no por nada, no por sobonería, felicitar al canal y a Marco Aurelio que mantiene este ejercicio temerario de razonar delante de miles de personas, no de millones, no de miles de millones, pero hablamos de Borges hace un rato, es sustancial. Yo no digo que toda la televisión tenga que hacer esto, pero tiene que tener programas en donde la gente sepan que estamos corriendo un riesgo, que en el sentido de que sin red de socorro nos razonamos, pensamos, decimos las cosas con todas las limitaciones humanas que se tiene. Entonces, una observación. Una cosita, Marco Aurelio, nunca ha habido más posibilidad de tener acceso a la cultura que el día de hoy, a los libros, al conocimiento, al cine y a la propia internet se debe usar que el día de hoy, y sin embargo la gente se está acostumbrando a no hacerlo. Una observación que además la han hecho varios autores, entre ellos Erich Fromm, cuando publicó los manuscritos económico-filosóficos, y es que la historia ha hecho una sola corrección al concepto de alienación de Marx, porque solamente en una cosa se equivocó. Bien que Marx, como tú sabes bien, creía que la clase más alienada era la clase trabajadora, y no es así, pues la más alienada ahora no es la clase trabajadora, sino la alta burguesía, todos los señores de cuello y corbata y todo están mucho más alienados, ¿no?, que la época de Marx, ¿no?, lo que él imagino. Y lo que algunos filósofos dicen hoy día, lo que ha surgido hoy día es el esclavo satisfecho, claro, ¿no?, que le mandan a consumir cosas, que tiene un buen nivel de vida, que se jacta de no ser culto la primera vez. Pero yo digo, conversando con esto, yo creo que aquí hay un problema en las sociedades modernas, en lo que había visto en Haren, la posibilidad de un nuevo despotismo, y es que mientras las masas no leen y estudian, las élites sí lo hacen. Y entonces se está creándose una división terrible, tan parecida como la que hubo en Roma. Entonces, la gran alienación es que no tengamos no solamente la libertad, sí, sino el placer de jugar, de divertirnos leyendo algo, razonando, estudiando, viendo la antropología, la sociología, el conocimiento, a la curiosidad, porque eso es muy divertido y nos hace libres y nos hace seguros de nosotros mismos, ¿no es cierto? No es malo ser intelectual, y el intelectual puede ser cualquiera. Hoy día cualquier persona puede ser perfectamente una persona curiosa, inteligente, que ve el mundo con sentido, con significación. Yo creo que hay una tremenda dificultad ahora que no la había, al menos en la medida en que hoy la hay, y es que para ser intelectual hay que concentrarse, hay que reflexionar, y para usar un verbo que, como decía Ortega, solamente existe en castellano, hay que ensimismarse. Es un bello verbo. Y ahora no es posible eso por la multiplicidad de estímulos. Cada día surgen nuevos estímulos y entonces la gente está proyectada hacia la exterioridad, ¿no? Entonces la gente no se introvierte, sino se extravierte, y así no se puede ser intelectual, está pendiente de las cosas que surgen, las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces en esa medida es bien difícil. Ahora la contraparte del concepto de Ortega, que es esa de asimilación, es alteración. Claro. Alter es ser como el otro. Claro. Ser como el otro es tratar de vestirse como él. Pero fíjate, yo en mi libro digo que una de las independencias es la independencia de la ciencia, el conocimiento, la tecnología. Sí, al final de cuentas es una serie de independencias, ¿no? Comenzó con la política y siguieron otras. Para eso recorrerán ustedes el libro. Pero esa es una época sensacional, porque a su vez están las posibilidades que no se dieron en ningún momento, y es cuestión del manejo de tiempo, ¿no? ¿Qué se hace con el ocio? Todo está en qué haces con tu ocio. De pronto puedes jugar ajedrez, conversar con amigos, hacer yoga y también leer o escuchar música. En cada caso, a mí me preguntan, ¿cómo hace usted? Yo sé lo que hago y lo cuento, pues no es porque sea ejemplar, me concentro. Cuando estoy escuchando
suena música, escucho música, ¿verdad? No, la música no me acompaña en la lectura. Cuando leo. Y cuando solo conversar con un amigo, lo escucho y converso. Pues cuando bailo. No, pero pero está mal el ejemplo. Porque no, tú no eres en ese sentido, ni tampoco yo, por supuesto, un buen ejemplo. Porque nosotros ya estamos entrenados. O sea, digamos, el resto no. Y además, los otros cuentan con una complicidad que es una complicidad invalorable, que es la del cerebro. El cerebro normalmente está distraído. Para concentrarse y para pensar hay que llevar la contra al cerebro, porque el cerebro depende mucho de la atención mariposeante. El cerebro naturalmente no se concentra, ¿no? Y entonces por eso toda concentración es un esfuerzo. Y si hay algo que detesta el ser humano es el esfuerzo. Vamos a hacer un nuevo corte, el último, y ya regresaremos. Sí. Bien, este es el tramo final de esta interesante entrevista al sociólogo y pensador Hugo Neira. En la página 108 de tu obra, luego de citar un pasaje del discurso de la servidumbre voluntaria del escritor francés del siglo XVI, Etienne de la Boétie, te preguntas, ¿cómo es posible que los hombres consientan en servir al tirano y en obedecerlo? Bueno, fíjate, en un trabajo de mi autoría que se titula Naturaleza y Artificialeza en el ser humano, ¿no? Menciono la extensa lista de conductas innatas de los miembros de nuestra especie, ¿no? Y digo, entre otras cosas, lo siguiente. Leo textualmente: la predisposición a la obediencia y a la sumisión es innata. Y lo mismo la predisposición al mando, a la jefatura o al liderazgo. Es decir, mandar nos es connatural, pero también nos es connatural obedecer y someternos, ¿no? Entonces, contrario sensu, el anhelo de la libertad, por ejemplo, es cultural. Eso no nos es consubstancial, no nos es inherente, no nos es connatural, es un producto cultural o facticio, no ficticio, facticio. Bueno, claro, cuando la predisposición al sometimiento se lleva pues a un extremo, entonces el ser humano termina sirviendo al tirano, ¿no? Pero esta servidumbre no es un misterio, no, es simplemente la amplificación ya desmedida de un hecho que es propio de la conducta de nuestra especie, ¿no? Entonces nosotros somos animales jerárquicos, porque los grandes monos todos son jerárquicos, ¿no? Entonces nosotros no somos igualitarios. Y por eso es muy difícil, entre otras cosas, no solamente por eso, pero por eso es muy difícil que alguna vez triunfe la democracia, porque la democracia es igualitaria. Y en esa medida es contraria a la naturaleza humana, que no es igualitaria. Entonces, al ser humano le significa un gran esfuerzo ser igualitario, porque no le nace, y lo que no nace no crece. Pues, el ser humano o manda o se somete, pero que yo me sienta igual al vecino, eso es bien difícil, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios del doctor Neira? Bueno, yo propongo una mirada realista y binaria, ¿no?, al mundo de los seres humanos, en particular en el campo, en este caso específicamente de las ciencias políticas. Diría que hay dos libros fundadores, bueno, así de ser un poco arbitrario, de la línea del hombre libre, razonante, que llega al acuerdo con nosotros, que es el discurso, ese es el contrato social. Ese es Rousseau. La libertad, el instinto de obedecer siempre y cuando le hayan pedido los acuerdos y el consciente. Pero yo invitaría a casi editar o empastar a la vez eso con el discurso de Etienne de la Boétie, que es un humanista contemporáneo de Montaigne, que ve que por todas partes los hombres obedecen voluntariamente y con contentamiento. Entonces, ¿cuál es la verdad? Ambas, las dos cosas. La necesidad de ser libre y al mismo tiempo la tendencia a la sumisión, a la aceptación del poder, tal como. Yo
Pero esa dialéctica y sus contradicciones existen otras cosas, claro. El Freud mayor, como tú sabes, descubre con espanto, un momento determinado, para eso lo explicaría mejor que yo, algunos psicoanalistas de Lima, amigos míos, en una de sus conversaciones con uno de sus pacientes, que además del libido, del deseo de vida, ¿no es cierto? Lo erótico es muchas cosas, no solamente lo sexual. Claro. Bueno, está el instinto de muerte también.